Hola, bienvenido a Hola. 6x6. Estamos empezando con la semana 1 de 6 semanas y la idea es cada semana hablar de diferentes temas. De hecho, son 3 palabras. Sí, ¿Sabes cuáles son? creer, crecer, crear. Las digo mal siempre. Y estas 3 palabras tienen que ver con la idea de entrar a un año nuevo pensando hacia el futuro, entendiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero realmente y estas pláticas van a ser más una conversación. Sí. Vamos a estar intentando, tratando de entender o de platicar de diferentes ideas, conceptos, pero son temas muy grandes. Entonces les queremos invitar a que participen también con estas ideas y estas preguntas. Y nosotros no tenemos las respuestas en sí, nosotros estamos todavía explorando esas ideas, estamos viviendo, estamos realmente en un camino, estamos viviendo nuestra fe, cada día aprendiendo más y estamos en esa conversación. Eso es lo que queremos, no tener la razón, no buscar tener todas las respuestas, sino seguir con esta plática, seguir preguntando cosas y aprendiendo muchas cosas. Sí, y de hecho esta palabra creer, por un lado es una palabra súper común, la escuchamos muy seguido, especialmente en el contexto de la iglesia o de la Biblia. La palabra fe también son términos muy relacionados y al mismo tiempo tal vez temas que no siempre entendemos bien y como dijo Ángela, estamos nosotros mismos explorando y como que entendiendo cada vez más qué significa para nosotros. Sí, te pregunto pues, empezamos. ¿Por qué debemos de creer, Justin? ¿Por qué debemos de creer o qué significa creer? Creo que van relacionadas las cosas. Pues ¿por qué creer? Yo creo que porque todo ser humano necesita creer en algo. Creo que Dios puso en nosotros como esa necesidad, ese vacío, no vacío, sino esa necesidad de poder conectarnos con algo más grande que nosotros. Sí, yo creo que cuando hablamos de creer, hablamos de nuestra fe y la fe es nuestra conexión entre nosotros y Dios, entre la humanidad y entre lo divino. Y ahí es donde nos conectamos. Y hasta la Biblia dice que Dios es el autor, Jesús es el autor y el no lo voy a decir bien, el perfeccionador de nuestra fe. Y Él es el autor de nuestra fe, Él nos da fe, depende de Él, pero también depende de nosotros, depende que nosotros podemos buscarle, que podríamos decidir que vamos a creer, que exploramos muchas opciones, que leemos la Biblia, que hablamos con otras personas. Eso nos toca a nosotros y eso es nuestra manera de conectarnos con Dios. Ajá. Sí, y creo que es importante notar que la palabra creer en sí es un verbo, es una acción. Cuando hablamos de creer en algo, no estamos hablando de algo desconectado de la realidad o desconectado de esta vida cotidiana. No es una serie de creencias nada más o una lista de doctrinas, sino es algo que activamente estamos haciendo. Estamos creyendo en alguien. Entonces, pues yo creo en ti, normalmente, espero que tú creas en mí. Claro. Que quiere decir que no solamente creo que existe, sino creo en ti, en tu corazón, en tu habilidad, en tu potencial, en la relación que tenemos. Pero es algo muy activo, algo que vamos desarrollando, que vamos disfrutando cada vez más. Y así lo veo con Dios. Cuando creemos en Dios es algo activo, ¿no? Es como decir, yo decido creer, yo decido, como tú dijiste, ¿no? Decido estar en conexión con Dios. Sí, yo creo que es importante desde un principio que nosotros reconozcamos que creemos en parte o sabemos en parte. Sí. En 1 Corintios 13 habla de eso, que ahorita nada más lo que conocemos o lo que sabemos es como un reflejo, un mal reflejo en un espejo que no sirve. Es como buscar en un vidrio, ¿no? a Dios pero un día, cuando vemos a Dios cara a cara, cuando vemos un Dios de amor cara a cara, vamos a poder entender mejor. Por eso es un camino, por eso debemos de tener humildad, que la humildad realmente es reconocer y estar conscientes de nuestros límites como personas y que podemos reconocer en humildad, seguir buscando a Dios, porque solo conocemos a Dios en parte. Entonces yo tengo una pregunta para ti. Si estamos diciendo que la fe es algo que tenemos con humildad, o sea, con la mano abierta, por decir,
¿cómo podemos tener confianza o es posible tener confianza y al mismo tiempo tener humildad o tener fe? Como que ¿cuál es la relación entre estas dos cosas, la humildad y la confianza? Pues yo creo que hay una jerarquía en nuestra fe, en nuestras creencias, se puede decir. Por ejemplo, Jesús una vez cuando sus discípulos estaban caminando y comiendo de los campos en el día de descanso, en el sábado, ¿cómo se dice? Sábado. El sábado. Pues los fariseos se pusieron a regañar y todo eso, y Jesús dijo, no, pues lo que yo busco es la misericordia más que la obediencia. Y en ese momento podemos ver que aún Jesús está diciendo, hay ciertos valores, hay ciertas creencias que yo valoro más que otros, o que Dios valora más que otros. Y es decir que yo creo que nosotros podemos estar confiados o tener confianza en ciertas cosas, como Dios es amor, como ciertas cosas que Jesús murió por mí. Y decidir a tomar esas cosas importantes y de ahí seguir aprendiendo, como es un núcleo, ¿no? Un núcleo de nuestra teología, de nuestra fe, y de ahí ir aprendiendo y buscando a Dios más. Ajá, entonces, es como decir, podemos tener cierto nivel, ¿no?, de seguridad en algunas áreas, tal vez es una confianza, una media confianza, por decir, porque son temas un poco más, no sé, superficiales o un poco más difíciles de entender o de aplicar, pero hay otras cosas. O de las personas que creen diferentes cosas. Ajá, sí. Pero hay otras cosas donde de verdad tenemos una confianza casi total. O sea, somos seres humanos, nunca vamos a poder entender todo, no podemos garantizar nada en esta vida. No. Pero sí hay ciertas cosas que podemos decir, esto es verdad porque lo he visto con mis ojos, lo veo en la Biblia, funciona en mi vida real, muchas personas más también lo creen. Y yo creo que aún esas cosas debemos de tenerlas de una mano abierta, ¿no? Porque ese es el saber que yo soy limitada en quién soy yo. Yo crecí en un pueblo chiquito en Klamath Falls, Oregon, ¿sí? Y allá casi no se vende el aguacate, por decir, y ahora por eso me gusta tanto. Lo odio, pero bueno, está bien. Yo puedo contar en una mano cuántas veces había yo comido aguacate en mi pueblo. Y pues yo llegué a vivir en Puebla, recién casados, y yo siempre cortaba el aguacate, lo peleaba, ¿cómo se llama? ¿Lo peleé? Pues no sé, no lo como yo. Quitaba la cáscara así, como si fuera un plátano, una manzana o algo así. Y luego cortaba la fruta así, lo quitaba y luego quedaba nada más la semilla. Y una vez estaba en Puebla yo ahí con mis amigas poblanas y estaba yo limpiando el aguacate así, pelando el aguacate y que me dice, Ángela, mira, te voy a enseñar una manera eficaz y fácil cómo cortar un aguacate. Y yo así que, ok, muéstrame, ¿no? Y tomó un aguacate, lo cortó a la mitad, quitó la semilla y con una cuchara quitó toda la fruta. Y yo así de que... Pero yo por estar viviendo en un pueblo, en una cierta circunstancia, en una experiencia limitada, yo no tenía toda la verdad. Y yo creo que la fe es así, de que yo tengo que admitir que yo he vivido una sola experiencia y yo he creído en una sola cosa porque es lo que me han enseñado, es porque lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, pero debemos de aprender de los demás y seguir en ese camino de descubrir quién es Dios y cómo es su amor y cómo se expresa, y por decir, podemos limpiar mejor el aguacate. Y creo que eso esa parte de la relación que tenemos con Dios es la parte tal vez principal de todo eso, porque el enfoque de nuestra fe o el enfoque de creer no es la creencia en sí, no es la doctrina en sí. O sea, no tenemos fe solamente porque debemos tener fe, sino tenemos fe en Dios, creemos en Dios, nos conectamos con Dios. Y lo bonito de Dios, que creo que todos sabemos, es que Él no es tan como exigente como a veces tal vez nosotros somos. Es decir, nos permite dudar, nos permite cuestionar, nos permite tener debilidades, y qué bueno, porque todas las tenemos. Pero el creer en Dios es esa decisión para mí activa de decir, voy a seguir a Dios, voy a conectarme con Él y tal vez
hoy lo que estoy aprendiendo de Él es un poco diferente a lo que, según yo, sabía con toda certeza hace 1 año, 5 años, 10 años. Pero es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Mi revelación de Él o mi manera de entender el mundo tal vez ha cambiado un poco, pero Dios es lo mismo. Sí. Y qué bueno. Y es amor. Eso creo que es la palabra que más describe a Dios. Sí. Y si buscamos todos a buscar el núcleo, que yo realmente creo que es el amor, podemos vivir juntos. ¿Tú y yo? Sí, qué bien, aunque tenemos creencias muy diferentes, podemos siempre... Por ejemplo, el aguacate. Por el aguacate, exactamente. Nosotros podemos aprender uno de los otros, pero también no forzar una fe sobre otra persona. Y yo creo que eso es importante considerar. No sé. Sí, no, y de hecho lo que decías de la confianza o lo que decíamos, a veces pensamos que tener fe o tener confianza o tener certeza significa que tenemos que saber todo y nunca dudar y nunca cuestionar. Y esa lista. Ajá, y nunca cambiar de opinión y todos estar de acuerdo. Y creo que cuando vas conociendo a Dios te vas dando cuenta que es más que eso. Eso es imposible para empezar. Somos seres humanos y no podemos captar a Dios por completo. Pero si confiamos en Él, y si confiamos en Él con humildad, como que esa misma humildad nos da confianza, porque puedes decir, no sé, no entiendo, no tengo la respuesta, estoy en el proceso igual que todos, y más bien es como empujar a la gente o mostrar a las personas que es Dios, que el enfoque de la fe y de mis creencias es Él, no yo, no mi doctrina, no mi religión, no mi listota de cosas que tengo que hacer. Sí, yo creo que es parte de la humildad, en creer, en estar confiada, pero a la vez creciendo y a la vez creyendo y a la vez aprendiendo y a la vez, no sé, como estar en ese espacio donde yo sé que Dios está conmigo y yo sé que Él me está guiando, pero a la vez estoy, no sé, como creciendo, creyendo. Y una última pregunta, ¿qué le dirías a una persona que dice que está luchando con su fe? Yo creo que yo, siendo líder de una iglesia, una comunidad de fe, yo lucho con mi fe. Toda mi vida he luchado con mi fe. Yo creo que es una mentira decir que hay cristianos, bueno, quizás hay, y si eres tú, dime, que no han luchado con su fe, que no han preguntado cosas, que no han enfrentado situaciones en que no sabían qué hacer o no sabían la respuesta. Y yo creo que la fe a veces es nada más ser fiel, aún en medio de esas preguntas, es ser fiel aún en medio de las situaciones difíciles. Ese es el milagro de tener muchas cuestiones y tener mucha incertidumbre, como hemos vivido este año, y decir, aún en todo eso, toda esa duda, aún en todas esas preguntas, aún en todas esas situaciones, yo voy a creer y yo voy a esperar en Él y voy a confiar que Dios está conmigo. Venga lo que venga, está conmigo. Y muchas veces fe parece fidelidad. Y bueno, en mi vida ha sido así. Ajá. Creo que es muy bueno eso, el saber que es Dios, que al final de cuentas, y creo que lo dijiste hace rato, Él es el autor y el consumador o el perfeccionador de nuestra fe. O sea, Dios inicia tu habilidad de creer y también la va perfeccionando, lo va completando, y Él no está frustrado, Él no nos rechaza solamente porque no le entendemos a veces o porque nos enojamos con Él a veces o porque, no sé, cualquier cosa pasa en nuestras vidas o fallamos en algo, sino Él más bien continúa siendo fiel hacia nosotros. Su fidelidad nos permite ser fieles, su constancia nos permite creer en Él. Creo que al final de cuentas, si tu fe no te lleva a Dios, pues tal vez no es la fe que Dios está buscando, porque al final de cuentas la fe debe tener como meta que vayas conociendo más a Dios, que vayas disfrutando más a Dios, que vayas disfrutando más esta vida que Él nos ha regalado con tantas altas y bajas y complicaciones y cosas raras, pero seguimos en contacto, en comunicación, en relación con el Dios del universo. ¿Qué milagro hay más grande que eso? Y creo que es importante saber que en el 1 de Corintios, el versículo que estuvimos comentando, cuando dice que solo sabemos o conocemos las cosas en parte, se encuentra, en un capítulo de la Biblia que habla del amor. Y mientras
buscamos el amor, ¿quién es nuestro Dios? Si buscamos a Él, un Dios amoroso, vamos a verlo cara a cara, vamos a estar acercándonos más. Eso es lo que la fe nos hace, nos lleva, como dice Dios, nos lleva más cerca a Dios, nos lleva más a Él, nos lleva más hacia una vida llena de amor. Hay unas, ¿cómo se llama? Ambulancias por aquí, una policía, pero pues estamos en the house, pero siempre hay ruidos aquí. Pues, ¿quieres orar para terminar? Sí, claro que sí. Dios, te damos gracias por el amor y por la presencia tuya en nuestra vida. Gracias porque podemos no solamente conocerte de lejos o saber algo acerca de ti, sino te podemos conocer de corazón. Dios, podemos entenderte y experimentarte, vivir contigo. Pedimos que nos ayudes a poder creer no solamente más o con una fe más fuerte, sino con una fe más cercana a ti, más apegada a ti. Dios, que te conozcamos como nuestro Padre en todo momento, como nuestro amigo, como nuestro Salvador. Te damos gracias porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras finanzas, todo lo que somos y tenemos y queremos lograr, lo ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que nos ayudes a crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, si quieren tomar algunos minutos, si estás en un grupo con alguien más o tal vez en un Zoom, o aún si estás solo, ¿por qué no tomamos unos minutos? Y hay algunas preguntas acerca de la fe, de hecho, tal vez algunos comentarios o dudas que surgieron mientras estuvimos platicando. Como dijimos al inicio, esta es una conversación, no tenemos todas las respuestas, nadie las tiene, entonces yo creo que entre todos podemos hablar de diferentes preguntas, temas, respuestas, y me encantaría invitarte a poder escuchar también las opiniones de las demás personas y vamos a poder crecer juntos. Bueno, pues nos vemos en 8 días. Gracias.